El año era 1978. El sol de la mañana se sentía como una manta de hierro sobre el pueblo de San Pedro, donde la sequía había convertido el paisaje en un lienzo de tonos ocres y agrietados. Ricardo, el cartero, recorría las calles polvorientas, su uniforme azul descolorido por el tiempo y su espíritu aún más. Había enviudado hacía 6 meses, y cada paso que daba resonaba con el vacío dejado por su esposa, Elena. La gente lo saludaba con la resignación propia de quienes esperan la lluvia que nunca llega. Su bolsa de cuero, normalmente llena de esperanzas y noticias, ahora solo contenía facturas y la misma desesperanza que flotaba en el aire. Ricardo era un hombre de rutinas, y el silencio del pueblo era un eco constante de su propia tristeza. Solo el recuerdo de Elena, una ingeniera brillante, le daba fuerzas para seguir adelante. Al llegar a la oficina de correos, un pequeño edificio de ladrillo en el centro del pueblo, Ricardo se sentó frente a su mesa, sintiendo el calor pegajoso. Entre la correspondencia rutinaria, notó algo inusual, una carta sin remitente claro, con un matasellos de una ciudad distante que nunca había visitado. El sobre era de un papel grueso, de calidad, y la caligrafía le resultó extrañamente familiar. Era la letra de Elena. Su corazón dio un vuelco. Era imposible. Ella había muerto. Pensó que era una broma cruel o un error, pero el escalofrío que sintió al tocar el papel era real. La carta no contenía un mensaje, solo una serie de coordenadas geográficas escritas con tinta azul y un pequeño dibujo de una flor de cactus. Esa noche, Ricardo no durmió. Estaba convencido de que la carta era una alucinación inducida por el dolor, pero el sobre seguía allí, tangible, sobre la mesita de noche. Recordó el amor de Elena por los enigmas y los códigos. Ella, ingeniera de profesión, siempre había visto el mundo como un problema a resolver. Las coordenadas no tenían sentido en un mapa local, eran demasiado precisas, apuntando a un lugar desolado a las afueras del pueblo. Ricardo sintió una punzada de esperanza mezclada con miedo. ¿Había Elena dejado un mensaje final? ¿Un testamento? La flor de cactus, su símbolo secreto de resistencia, le dio el valor para investigar. Decidió que, si era una locura, sería su locura. A la mañana siguiente, Ricardo se dirigió al punto indicado por la primera coordenada. Era un lugar que conocía bien, el viejo pozo de agua que se había secado hacía años, ahora poco más que un cráter lleno de rocas. El sol golpeaba sin piedad. Ricardo se sentía ridículo, un cartero buscando un tesoro inexistente. Sin embargo, al llegar, notó algo que antes había pasado desapercibido. Una roca ligeramente desplazada junto al brocal del pozo. Con esfuerzo, la movió, revelando una pequeña caja metálica oxidada del tamaño de un ladrillo. Dentro había una segunda carta, idéntica a la primera, con nuevas coordenadas y un pequeño dibujo de una pala. La búsqueda era real. La segunda carta lo llevó a un viejo almacén abandonado en las afueras, un lugar que Elena solía usar para sus proyectos de ingeniería. El aire dentro era denso y olía a óxido y olvido. Ricardo examinó el lugar, sus ojos buscando cualquier señal. Encontró una estantería de metal cubierta de polvo. Detrás de unos sacos viejos, descubrió un cuaderno de notas de Elena. No era su diario personal, sino un libro lleno de cálculos complejos, diagramas de tuberías y lo que parecían ser planos de un sistema hidráulico a gran escala. Ricardo, que solo entendía de cartas, se sintió abrumado por la complejidad del trabajo de su esposa. Ella estaba planeando algo grande. Al revisar el cuaderno, Ricardo encontró una tercera carta, cuidadosamente pegada a la contraportada. Esta contenía la clave para descifrar el código de las coordenadas. Cada par de números no era una ubicación en el mapa, sino una referencia a un capítulo y párrafo de un libro específico que Elena atesoraba, Principios de hidráulica para tierras secas. El dibujo adjunto era de un engranaje. Ricardo regresó a casa con el cuaderno, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral hacia el mundo secreto de su esposa. La tristeza de su pérdida se transformaba lentamente en una fascinación por lo que ella había estado haciendo en secreto. ¿Qué estaba construyendo Elena? Ricardo pasó toda la tarde buscando el libro en su pequeña biblioteca. Lo encontró, polvoriento, en un estante alto.
Al abrirlo, el olor a papel viejo y el recuerdo de Elena estudiando hasta altas horas de la noche lo invadieron. Siguiendo las instrucciones de la carta, comenzó a descifrar el código. Cada coordenada lo llevaba a una frase, una palabra clave que, al unirse, formaban una instrucción. La primera frase decía: «La llave está donde el sol se rinde al agua». Era poético, pero también frustrantemente ambiguo para un hombre práctico como él. Se dio cuenta de que Elena no solo le había dejado un mapa, sino un último rompecabezas para mantenerlo ocupado, para darle un propósito. Días después, llegó la cuarta carta por correo regular, esta vez con un matasellos de la capital. La carta contenía un solo número, 789. Era la única pieza de información que no era una coordenada ni una frase. Ricardo se sintió estancado. Volvió a revisar los planos de Elena en el cuaderno, buscando alguna pista que relacionara el número con sus diseños. Se detuvo en un diagrama de una válvula de presión y notó una pequeña nota al pie. Código de activación, 789. El número era una clave de acceso, probablemente para un mecanismo que aún no había encontrado. La tensión aumentada. Esto ya no era un juego, sino un proyecto de ingeniería en curso. La siguiente pista descifrada lo llevó a la parte más alta y estéril de la colina que dominaba San Pedro, un lugar conocido localmente como el Mirador del Viento. El suelo allí era tan duro que ni siquiera crecían cactus. Ricardo caminó durante horas bajo el sol abrasador, su bolsa de cartero reemplazada por una cantimplora y una linterna. Al llegar, la frase clave cobró sentido: «La llave está donde el sol se rinde al agua». El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja. Ricardo buscó una sombra, un lugar donde el sol se rindiera. Encontró una pequeña depresión en el suelo, justo donde la sombra de una formación rocosa se proyectaba al atardecer. Ricardo comenzó a cavar en la depresión. El suelo era increíblemente duro, pero la adrenalina de la búsqueda lo impulsaba. Después de 20 minutos de esfuerzo extenuante, su pala golpeó metal. Limpió la tierra y reveló una placa de acceso circular de aproximadamente 60 centímetros de diámetro, con un pequeño orificio de cerradura. Era una tapa de inspección, demasiado grande para un simple tesoro. Debajo había una escalera de metal que se hundía en la oscuridad. Ricardo encendió su linterna, sintiendo que la respuesta a todo se encontraba en las profundidades. Se preguntó por qué Elena se había esforzado tanto en ocultar esto. ¿Qué secreto era tan importante? Descendió por la escalera, el aire volviéndose más fresco y húmedo a medida que bajaba. El túnel era estrecho, con paredes de hormigón. Después de bajar unos 10 metros, llegó a una cámara subterránea. Era un espacio amplio, sorprendentemente bien iluminado por una serie de luces de trabajo. Lo que vio lo dejó sin aliento. No era una bóveda de banco ni un escondite de secretos, sino una sala de máquinas. Había bombas, filtros gigantes y un laberinto de tuberías de metal que se extendían en todas direcciones, desapareciendo en las paredes del túnel. Era la obra de un ingeniero, y Ricardo reconoció la mano de Elena en cada detalle. En el centro de la sala había una mesa de trabajo con una última carta, la quinta. Esta vez, el sobre no tenía coordenadas, sino un mensaje escrito a mano, con la letra inconfundible de Elena. Ricardo la tomó con manos temblorosas. «Mi amor, si estás leyendo esto, significa que has seguido el rastro que te dejé. Sabía que no podrías ignorar la curiosidad». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ricardo. La voz de Elena, aunque silenciosa, resonaba en su mente. Ella le había dejado un último regalo, una forma de despedida, que era a la vez un rompecabezas y una misión. El dolor de la pérdida se hacía más agudo, pero la presencia de su amor era innegable. «Sabes que no me quedaba mucho tiempo, Ricardo, y sabes cuánto amo a nuestro pueblo. La sequía es nuestro verdadero enemigo. Utilicé todos nuestros ahorros y los últimos años de mi vida para construir esto, un sistema de riego subterráneo que puede traer agua de la capa freática profunda y distribuirla por todo San Pedro. Un proyecto que mantuve en secreto para evitar la burocracia y la desesperación».
Ricardo leyó las palabras, sintiendo un nudo en la garganta. No era un tesoro de oro lo que había estado buscando, sino un tesoro de amor y sacrificio. Elena, la ingeniera, había salvado a su pueblo en silencio. La carta de Elena detallaba el funcionamiento del sistema. Explicaba que el agua estaba lista para ser bombeada, pero que el sistema requería una activación manual y un código de seguridad. El código, mi cartero, es el número que siempre me decías que te daba suerte, 789. Lo dejé en tu mundo, en el correo, para asegurarme de que solo tú lo encontraras. Ricardo recordó la carta con el número simple, la mente de Elena siempre un paso adelante. Ella había diseñado la búsqueda para él, usando su profesión como la clave final, convirtiendo su ruta diaria en el mapa de un milagro. Era un acto de amor tan inmenso que lo dejó sin palabras. Al lado de la mesa de trabajo, Ricardo vio el panel de control del sistema de riego. Era una caja metálica vertical, verde militar, de 1.5 metros de alto, con una puerta de acceso. El panel, 1.5 mH, 1 m de alto, 30 centímetros profundos, rectangular, militar green, con una gran numérica keypad y una activación lever, estaba cubierto con una fina capa de polvo, esperando. Ricardo se acercó, sintiendo el peso de la responsabilidad. Este era el momento culminante, el propósito final de su búsqueda y el último deseo de su esposa. Ya no era solo el cartero, era el ejecutor de un milagro. El destino de San Pedro estaba en sus manos. Ricardo abrió la puerta del panel y encontró un teclado numérico grande y una palanca de activación robusta. Con manos firmes ingresó el código 789. Un pitido agudo resonó en la cámara y una luz verde parpadeó. El sistema estaba activado, pero aún no en funcionamiento. La última frase de la carta de Elena apareció en su mente. Y recuerda, mi amor, la vida no es solo recibir, sino también dar. Tira de la palanca y trae la lluvia a nuestro hogar. Era el toque final, la confirmación de que este acto era un regalo para el pueblo. Con un profundo suspiro, Ricardo tomó la palanca de metal, fría y pesada. Tiró de ella hacia abajo con todas sus fuerzas. El sonido fue ensordecedor. Las bombas gigantes en la sala de máquinas cobraron vida con un rugido industrial. Las tuberías comenzaron a vibrar, y Ricardo pudo escuchar el inconfundible sonido del agua corriendo con fuerza a través del sistema subterráneo, una vena de vida que latía bajo la tierra muerta. Se quedó allí, en medio del estruendo, con una sonrisa de pura admiración y orgullo por su esposa. Ella había ganado la batalla contra la sequía, incluso después de su muerte. Mientras tanto, en San Pedro, los habitantes estaban reunidos en la plaza, rezando en silencio por un milagro. El calor era insoportable. De repente, un sonido extraño, un gorgoteo profundo que venía de debajo de la tierra, interrumpió la quietud. La gente se miró con confusión. El sonido creció, transformándose en un murmullo constante. Luego, en el centro de la plaza, donde una fuente de piedra había permanecido seca durante años, el agua comenzó a brotar. Primero un hilo, luego un chorro constante, claro y frío. La gente no podía creer lo que veían. El milagro había llegado, no del cielo, sino de la tierra. Ricardo subió a la superficie, con el rostro cubierto de tierra y lágrimas. Miró hacia el pueblo. Vio a la gente corriendo hacia la plaza, gritando de alegría. No había lluvia en el cielo, pero el agua fluía en el pueblo. La misión de Elena estaba completa. Ricardo no se unió a la celebración. Se quedó en la colina, observando el pueblo que su esposa había salvado. Entendió por qué había usado el correo, para que él, el cartero, fuera el encargado de entregar el regalo más importante, el que traería la vida de vuelta. Su dolor no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado por un inmenso orgullo. En los días siguientes, Ricardo reveló la verdad a los líderes del pueblo. Les mostró la cámara subterránea y los planos de Elena. La gente, al principio escéptica, se llenó de asombro ante la magnitud del proyecto.
Elena no solo había diseñado un sistema de riego, sino que había creado una red de distribución que alcanzaba cada huerto y cada casa. Fue un testimonio de su genio y de su amor incondicional por su comunidad. La memoria de Elena fue honrada, no con una estatua, sino con el sonido del agua corriendo, el sonido de la vida que regresaba. El cartero se convirtió en el guardián de su secreto. Ricardo regresó a su ruta de cartero, pero ahora su paso era ligero. La bolsa de cuero se sentía diferente. La gente le sonreía con una gratitud que iba más allá de un simple saludo. Él sabía que el agua que ahora irrigaba sus campos era el eco del amor de Elena. Cada mañana, antes de comenzar su ruta, Ricardo visitaba la colina. Abría la placa de acceso y se aseguraba de que el sistema funcionara. Se sentaba en la sala de máquinas, escuchando el rugido de las bombas, el último latido del corazón de su esposa ingeniera. Era su forma de estar cerca de ella. Un mes después, el paisaje de San Pedro había cambiado drásticamente. El ocre había dado paso al verde. Los campos estaban siendo sembrados de nuevo. El aire olía a tierra mojada. Ricardo se detuvo en la plaza y vio a los niños jugando alrededor de la fuente, ahora llena de agua. Él sonrió. Recordó la primera carta, el matasellos distante. Elena había planeado todo con precisión de relojero, usando el sistema postal, la única cosa que Ricardo entendía perfectamente, como el hilo conductor de su gran plan. La flor de cactus, su símbolo, ahora florecía en los jardines. Ricardo se dirigió al almacén abandonado de Elena por última vez. En la estantería de metal, donde había encontrado la tercera carta, notó un pequeño compartimento secreto. Dentro no había más planos, sino una pequeña foto de ambos, jóvenes y enamorados, en el día de su boda. Al reverso, Elena había escrito: «Siempre serás mi cartero, y siempre te entregaré mi amor». Ricardo guardó la foto en su billetera, sintiendo que su corazón, aunque roto, estaba lleno de un amor que había literalmente salvado a su mundo. El tesoro no era material, sino la revelación de un amor incondicional. La historia de Ricardo y Elena se convirtió en la leyenda de San Pedro. La gente nunca supo de dónde venía el agua, solo que había llegado justo a tiempo, un milagro de la providencia. Ricardo mantuvo el secreto, honrando la humildad de su esposa. Continuó su vida como cartero, pero ahora era el guardián de la fuente de vida del pueblo. Cada carta que entregaba, cada paso en su ruta, era un recordatorio silencioso del inmenso sacrificio de Elena. El año 1978, que comenzó con la sequía y la desesperación, terminó con la promesa de una vida renovada, gracias a un amor que se manifestó en ingeniería. El último plano muestra a Ricardo regresando a la colina al atardecer. Abre la placa de acceso al túnel. Antes de bajar, mira el pueblo verde y vibrante, bañado por la luz dorada. Se quita la gorra y murmura: «Misión cumplida, mi amor». Desciende hacia el rugido de las bombas, hacia el corazón del milagro que su esposa le había encargado entregar. El cartero que buscaba un tesoro encontró algo mucho más valioso, la prueba de que el amor verdadero puede cambiar el mundo, y que las cartas más importantes a veces no contienen palabras, sino un propósito. Fin.